soy yo. Ahí estás aquí. Sube, sube. Sí? Sóc el Josep, que m'obres. ¿Diga? Cariño, date prisa que nos quedamos sin entradas. Vale, en 2 minutos bajo. ¿Sí? ¿Y se me ha dejado el iPhone? ¿Puedo subir? Así, sube. ¡Osvaldo! ¡Osvaldo, ¿me abres? Ahí va la llave. Ahí va la llave. Quita de ahí, súper. Le conocimos un viernes por la tarde, en el barrio del Raval de Barcelona. Unos jóvenes universitarios repartían bocadillos entre los indigentes. Nos llamó la atención enseguida ese personaje de bigote espeso y muleta en mano, Osvaldo. Enseguida, cuando se lo dijimos, se prestó a ayudarnos con nuestro documentado. Mi nombre es Osvaldo Rolando Coello Ramírez. Tengo 49 años. Soy de Ecuador, de la capital bananera. Desgraciadamente ahorita no puedo trabajar en un trabajo. Yo soy buen albañil, buen pintor, buen cerrajero, buen carpintero. Tengo 7 profesiones y 14 necesidades. Osvaldo perdió su documentación. En este país, un extranjero sin papeles no puede proteger sus derechos sociales. Osvaldo dice que es como sentirse acorralado, sin identidad, pero parece ser que cuando conviene sí que se les tiene en cuenta. Y entonces resulta que ahí yo tengo el número. Para la multa de Hacienda me sirve ese número. Si yo he ido a extranjería, he ido donde atienden los gobiernos españoles y no me encuentran con mi número. O sea que, total, un poco la culpa ha sido mía al haber perdido ese papel. Ahorita yo hasta dentro de 2 años y medio que termine mi prescripción criminal de antecedentes penales, no puedo arreglar ningún documento, no puedo sacar papeles. Incluso ni casándome, que tengo mi novia que tiene nacionalidad española. Me dijo la abogada que si quería que me case, pero que no me garantizaba nada. Yo estoy aquí porque mi amigo me está dando la mano. Yo llevo un mes aquí, ya me da vergüenza. Trato de buscarme la vida por donde acomodé el lugar, sin hacer daño ni perjudicar a las personas. Viendo las condiciones en las que vive, nos surge una pregunta. ¿Cómo acabó aquí? Osvaldo, como tantos otros, vino a España con la intención de ganarse la vida. Sin embargo, las cosas no han sido como se las pintaban. Entonces nos preguntamos, ¿qué le impide volver a su hogar? Con esta pierna dañada no me pienso ir a Ecuador. Si logro operarme, que se me operen, acomodé el lugar, aquí hay rayos, láser, no sé qué cosa. Si no, ¿para qué? Imagínate. Tengo mi madre, casi de 80 años. No le voy a dar dolor de cabeza, no voy a ir enfermo a que me atienda. Me iré cuando Dios lo quiera. Osvaldo coge su muleta y nos lleva a dar una vuelta por el barrio. Terminamos en la Plaza del Macba, uno de los lugares más concurridos del Raval. Es sorprendente lo que podemos encontrarnos a tan pocos metros de la Barcelona más radiante y turística. Osvaldo suele venir mucho a esta plaza, y le preguntamos por el tipo de gente que frecuenta este lugar. Esas personas no tienen ninguna ilusión, prácticamente están tiradas al abandono.
No se aficionan a nada, ellos simplemente vienen y morirán aquí. Porque es que ellos no tienen una afición de decir esto, este otro y este otro, no. No es como las personas que quieren trabajar. La persona que quiere trabajar se pone una filosofía en su cabeza de decir voy a trabajar, voy a salir adelante para irme a Ecuador y volver. No, lo que pasa es que hay mucha gente que vive en la calle, que no tiene que comer, no tiene que dormir, no tiene que ponerse, les gusta andar como el perro porque quieren. Porque en Carita, por medio del asistente, se les hace dar ropita, se les hace dar una manta. También hay personas ahí que llevan de comer a la gente y le dan para que se repartan. En ese sentido de comida, la gente ahí no tiene problema. Entonces, este es mi mensaje, que cualquier persona se vaya, que esté pasando necesidades, vaya donde los asistentes de Carita y vean qué es lo que pueden hacer. Así como también mi mensaje va para las personas que tienen, que a través de ellos se puede lograr mucho, dando donaciones, donativos a Caritas. Y eso, entonces, a mí me sentiría muy feliz de que a través de esto se transmitiera a muchas personas para que muchas personas vean. Hay personas que no saben qué es Caritas, como yo. Nunca supe lo que era Caritas, nunca necesité de Caritas. Me dedicaba a dormir en la calle, a beber, a fumar, a vender papelinas, a traspasar papelinas y todo eso. Si yo lo hubiese sabido antes, no hacía lo que hice en mi vida, por lo que me fui a prisión. Yo rotundamente le vivo muy agradecido a Caritas. Cogemos la bici y volvemos a casa, a la otra Barcelona, la de la cara bonita, la que venden a los turistas y a las televisiones. Osvaldo es solo uno más en el barrio del Raval. No hace falta irse muy lejos para tocar de cerca la pobreza. De hecho, basta con salir a dar un paseo. Cientos de personas están ahí fuera, aguardando una mirada amable que se detenga en ellos, un gesto de ternura, una oportunidad. Osvaldo y tantas otras personas en riesgo de exclusión social lo esperan todos los días. Ahí, a la vuelta de la esquina.